Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día fantástico. Y bueno, si están aquí, ya saben qué significa, tenemos chismecito fresco, calentito y jugoso directamente desde el mundo de las celebridades. Hoy, amigos, nos vamos a sumergir en un tema que ha estado burbujeando en el internet desde hace ya un tiempito, y que finalmente parece estar tomando forma. Prepárense porque vamos a hablar de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, esa pareja que nos robó el corazón en Love is in the Air, y que, bueno, su relación fuera de la pantalla nos mantuvo en vilo a todos. Y la bomba, la gran bomba, es que al parecer se casaron. Y no solo eso, sino que fue una boda secreta. Imagínense la intriga, el misterio, nos encanta. Así que hoy vamos a desmenuzar todos los detalles que han salido a la luz, desde los rumores iniciales hasta las pruebas más contundentes, pasando por esos pequeños indicios que nos dieron a entender que algo grande se estaba gestando. Vamos a hablar de la ceremonia, de los invitados, de los lugares que se rumorea que fueron escenarios de este evento tan especial. Y por supuesto vamos a analizar los looks de los novios y todo lo que rodeó a este supuesto casamiento secreto. Vamos a sumergirnos en las especulaciones sobre la luna de miel, las reacciones de sus seres queridos, y las posibles razones detrás de la decisión de mantenerlo en secreto. Pero antes de sumergirnos de lleno en este mar de especulaciones y emociones, no puedo dejar de pedirles un favor. Si son nuevos por aquí, o si simplemente no lo han hecho, suscríbanse al canal. No se pierdan ninguna de las novedades, chismes y noticias del mundo del entretenimiento que tanto les gusta. Activen la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo. Y ahora sí, manos a la obra. Prepárense para descubrir todo sobre la supuesta boda secreta de Hande y Kerem. Empecemos por el principio. Como saben, Hande Erçel y Kerem Bürsin, la pareja que nos enamoró en Love is in the Air, fueron una de las parejas más queridas y mediáticas del momento. Su química en la pantalla era innegable, pero la magia trascendió la ficción y se trasladó a la vida real. Durante mucho tiempo los vimos juntos compartiendo momentos, declaraciones de amor, viajes, y todo indicaba que su relación iba viento en popa. Incluso muchos esperábamos ansiosamente la pedida de mano. La serie Love is in the Air no solo catapultó a Hande y Kerem a la fama internacional, sino que también consolidó su relación. Los fans, cautivados por la historia de amor de Eda y Serkan, trasladaron esa admiración y cariño a la pareja en la vida real. Cada foto, cada vídeo, cada declaración de amor era analizada con lupa, y el público vibraba con cada paso que daban juntos. Eran la pareja perfecta, la encarnación del amor de cuento de hadas que todos anhelamos. Sin embargo, como todos sabemos, el amor a veces tiene sus propios caminos y, lamentablemente, después de un tiempo, anunciaron su separación. La noticia fue un shock para muchos de sus fans, quienes no entendían cómo una pareja tan radiante y enamorada podía llegar a ese punto. Los rumores sobre las razones de la separación inundaron Internet, diferencias irreconciliables, agendas incompatibles, incluso terceras personas. La verdad, como suele suceder, se mantuvo en la intimidad de la pareja. Pero, ¿qué ha cambiado para que hablemos de una boda secreta ahora? Bueno, todo comenzó con un rumor. Sí, amigos, como suele suceder en el mundo de las celebridades, todo empezó con un rumor que luego se fue fortaleciendo con pistas y detalles. Este rumor, a diferencia de otros que surgen en el mundo del espectáculo, tenía un atractivo especial, la idea de una reconciliación secreta, de un amor que, a pesar de los obstáculos, había logrado sobrevivir y florecer. Este rumor comenzó a circular por Internet hace unos meses, y rápidamente se convirtió en tema de conversación. Algunos medios turcos, siempre ávidos de noticias, comenzaron a hablar de una posible boda secreta. Al principio las fuentes eran poco confiables, y parecía más una especulación que otra cosa. Pero a medida que el tiempo pasaba, las pistas comenzaron a aparecer. Pequeños detalles, fotos, comentarios, todo se sumaba a la intriga. Uno de los primeros indicios, y tal vez el más significativo, fue el cambio de comportamiento de ambos actores en redes sociales. Hande y Kerem, que solían ser muy activos compartiendo fotos de sus proyectos, sus viajes, y su día a día, de repente se volvieron mucho más discretos. Sus publicaciones se espaciaron y cuando compartían algo, eran fotos más genéricas, sin insinuaciones sobre su vida personal. Esta repentina reserva, en un mundo donde la exposición es la norma, levantó sospechas. ¿Por qué tanto secretismo? ¿Qué estaban ocultando?
La especulación se intensificó cuando algunos medios comenzaron a publicar fotos de ambos actores en lugares que, según los rumores, podrían ser destinos de boda. Se hablaba de paradisíacas islas como las Maldivas, donde la privacidad y la exclusividad son la norma. También se mencionaron destinos europeos, como Italia, un país romántico y lleno de encanto, perfecto para una ceremonia especial. Incluso se rumoreó sobre una isla privada en Turquía, un lugar ideal para una boda secreta lejos de las miradas indiscretas. Los fans, por supuesto, se dedicaron a investigar cada detalle, buscando posibles pistas en las redes sociales y en las fotografías compartidas por sus amigos y familiares. Analizaron las fotos con lupa, buscando coincidencias, símbolos, o cualquier detalle que pudiera confirmar el rumor. La comunidad online se convirtió en una verdadera agencia de detectives, dispuesta a desentrañar el misterio. Un dato que generó mucha expectativa fue la presencia de algunos amigos y familiares de la pareja en lugares sospechosos. Por ejemplo, se supo que algunos de sus amigos más cercanos, y algunos familiares, habían viajado a Italia en fechas cercanas a las que se rumoreaba la boda. Las fotos y los comentarios en redes sociales eran ambiguos, pero dejaban entrever que algo importante estaba sucediendo. Algunos incluso sugirieron que habían asistido a la ceremonia, pero que se habían comprometido a guardar el secreto por respeto a la privacidad de la pareja. La idea de una boda secreta, de una ceremonia íntima y privada, es algo que a menudo atrae a las celebridades. La fama y la exposición constantes pueden ser abrumadoras, y la posibilidad de celebrar un momento tan importante en la vida, rodeados solo de las personas más queridas, es muy tentadora. Además, la privacidad es un valor muy apreciado, y una boda secreta permite a la pareja disfrutar de su amor sin la presión mediática. También hubo indicios en las redes sociales de la pareja. Aunque no publicaban fotos juntos, algunos fans notaron que llevaban anillos similares en sus dedos anulares, lo cual se interpretó como una señal de compromiso o incluso de matrimonio. Analizar los anillos se convirtió en un pasatiempo para muchos, que buscaban coincidencias en el diseño, el material, e incluso la fecha de compra. Además, hubo comentarios en Instagram y Twitter de personas cercanas a ellos que parecían confirmar el rumor, aunque sin dar detalles explícitos. Estos comentarios, a menudo enigmáticos y llenos de emojis de corazones y guiños, alimentaban aún más la especulación. Pero, ¿y la ceremonia en sí? ¿Cómo habría sido la boda secreta de Hande y Kerem? Según los rumores, la ceremonia habría sido íntima y privada, con solo familiares y amigos muy cercanos. Se habla de una ceremonia romántica con una decoración elegante y sofisticada, y con un ambiente mágico y especial. La elección del lugar, la música, la comida, y cada detalle habría sido cuidadosamente planificado para crear una experiencia inolvidable. Algunos medios incluso han especulado sobre el vestido de novia de Hande y el traje de novio de Kerem. Se dice que Hande habría lucido un vestido de diseñador, con un estilo minimalista y elegante, que resaltara su belleza natural. La elección del diseñador y el estilo del vestido eran temas de debate en las redes sociales. ¿Optaría Hande por un diseñador turco de renombre, o se decantaría por una firma internacional? ¿Sería un vestido clásico y atemporal, o se atrevería con algo más vanguardista? En cuanto al traje de Kerem, se rumorea que habría optado por un traje clásico y atemporal, con un corte impecable y telas de alta calidad. El color, la corbata y los complementos también eran temas de especulación. ¿Elegiría un traje oscuro, o se atrevería con algo más claro y veraniego? La elección de los invitados también es un aspecto clave en una boda secreta. ¿Quiénes serían los afortunados en ser testigos de este momento tan especial? Se especula sobre la presencia de algunos compañeros de trabajo, amigos de la industria, y por supuesto, los seres queridos de la pareja. La lista de invitados, la confidencialidad que se les exige, y la discreción que deben mantener son fundamentales para garantizar el secreto. ¿Pero por qué una boda secreta? ¿Cuáles podrían ser las razones detrás de esta decisión? Existen varias posibles explicaciones. En primer lugar, la privacidad. Las celebridades a menudo luchan por mantener su vida personal alejada de la exposición mediática. Una boda secreta les permite celebrar su amor sin la presión de los paparazzi y la atención constante. En segundo lugar, el deseo de disfrutar de un momento íntimo y especial. Una boda es un evento muy personal, y muchas parejas prefieren compartirlo solo con sus seres queridos, sin la interferencia de los medios de comunicación. En tercer lugar, la necesidad de controlar la narrativa.
Las bodas públicas a menudo se convierten en un circo mediático con especulaciones, rumores y análisis interminables. Una boda secreta permite a la pareja controlar la información y proteger su imagen pública. La luna de miel, por supuesto, también sería un tema de especulación. ¿A dónde habrían viajado Andy y Kerem para celebrar su amor? Se mencionan destinos románticos y exóticos como las Islas Maldivas, Bora Bora, o la Polinesia Francesa. La elección del destino, la duración del viaje y los detalles de las actividades que realizarían serían objeto de deseo y fantasía por parte de los fans. Las reacciones de sus seres queridos, si la boda fuera cierta, también serían interesantes de analizar. ¿Cómo habrían reaccionado sus padres, sus hermanos, sus amigos más cercanos? ¿Habrían expresado su felicidad en las redes sociales, o habrían mantenido la discreción? La dinámica familiar, las relaciones personales y los lazos de amistad juegan un papel importante en una situación como esta. La posibilidad de que la boda sea realmente secreta implica también un nivel de confianza y complicidad entre la pareja y su círculo más cercano. Se requiere un acuerdo tácito de guardar el secreto, de proteger la intimidad y de respetar la decisión de la pareja. Esta fidelidad y lealtad son valores muy importantes en cualquier relación, y más aún en una situación como esta. Pero, ¿qué podemos esperar ahora? Si la boda secreta es cierta, ¿cuándo y cómo se confirmará? ¿Se animarán Andy y Kerem a compartir algunas fotos, a dar alguna declaración, o a revelar algunos detalles sobre la ceremonia? ¿O por el contrario, decidirán mantener el secreto por respeto a su privacidad? La respuesta a estas preguntas solo la tienen ellos, y el tiempo dirá. Mientras tanto, los fans siguen especulando, analizando cada detalle, y soñando con la posibilidad de que su pareja favorita haya encontrado la felicidad. La historia de amor de Andy y Kerem ha cautivado a sus fans en todo el mundo. Su química en la pantalla y su romance fuera de ella nos hicieron soñar y creer en el amor verdadero. Y aunque su relación llegó a su fin, la posibilidad de una boda secreta nos devuelve un poco de esa magia y nos hace revivir la emoción que sentíamos cuando los veíamos juntos. La expectación generada por este rumor es palpable en las redes sociales. Los hashtags relacionados con Andy y Kerem y con la supuesta boda se han convertido en tendencia. Los fans comparten sus teorías, sus deseos y sus esperanzas. La comunidad online se une en un sentimiento común, el anhelo de que esta historia de amor haya tenido un final feliz. Así que amigos, hasta aquí la información que tenemos sobre la supuesta boda secreta de Andy Ercel y Kerem Bürsin. Hemos revisado todos los detalles, los rumores, las pistas y las especulaciones que han surgido en las últimas semanas. La verdad, como siempre, está por verse, pero la intriga y la emoción siguen presentes. Ahora, más allá de las especulaciones, es importante reflexionar sobre la importancia de la privacidad en la vida de las celebridades. La fama y la exposición pública pueden ser abrumadoras, y la posibilidad de mantener un espacio personal y privado es fundamental para su bienestar y felicidad. Respetar su decisión, ya sea confirmando o negando la noticia, es esencial. Y ahora les lanzo algunas preguntas para que reflexionemos juntos. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que Andy y Kerem se casaron en secreto? ¿O piensan que todo esto es solo una exageración? ¿Qué opinan sobre los lugares donde se pudo haber realizado la boda? ¿Se imaginan cómo pudo haber sido el vestido de Andy? ¿Y el traje de Kerem? ¿Creen que compartirán algún detalle o mantendrán el secreto? Me encantaría leer sus comentarios y opiniones en la sección de abajo. No duden en compartir sus pensamientos y teorías, porque sinceramente me encanta leer lo que piensan. ¿Qué opinan sobre la importancia de la privacidad para las celebridades? ¿Cómo creen que afecta la fama a las relaciones personales? ¿Creen que es posible mantener una relación estable bajo la constante presión mediática? Y bueno, llegamos al final de este vídeo lleno de chismes y especulaciones. Espero que les haya gustado esta inmersión en el mundo del entretenimiento y que hayan disfrutado de esta dosis de chisme. Si fue así, no olviden darle me gusta al vídeo, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal para no perderse ninguna de las novedades. Activen la campanita para no perderse ninguna notificación. Muchas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo con más chismes y noticias del mundo de las celebridades. Hasta la próxima. Chao, chao.